Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de septiembre del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí lo vemos al Señor cumpliendo la misión para la cual, y él mismo lo dice, fue enviado. Veíamos en días anteriores el pasaje que cita el Señor también, aquellos que cuestionaban a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos. ¿Qué pasaba? ¿Para qué había venido el Señor? Había venido para muchas cosas. Primero, para hacer la redención y salvación de todo el género humano, cosa que hizo, por supuesto. Pero venía a proclamar el año de las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, curar ciegos, sordos, mudos, paralíticos. Venía el Señor a expulsar los demonios. Venía a hacer muchas cosas. Y esto se nota en este pasaje que termina de leernos Patricia de Lucas. Fíjense, fue a la casa de la suegra de Pedro. Parece que la mujer estaba enferma, tenía fiebre, y bueno, le pidieron que hiciese algo por ella. Por supuesto, Jesús lo hizo, la curó, se levantó, salió de la fiebre, y en cuanto se levantó, se puso de pie, se puso a servirles. Esto ya nos está dando a nosotros una pauta de lo que debe ser una persona que verdaderamente curada por el Señor, ya comienza a entender cuál es la misión que tiene que cumplir después. Tiene que servir. Esta es la función de todo aquel que ha sido quitado de la fiebre espiritual, de la enfermedad, por el Señor. Ser ya servidor. Servir al otro, servir a los demás, siempre ponerse a disposición como se ponía el Señor a disposición de todos. Acá se nos dice que ya puesto el sol le traían muchos enfermos y el Señor también les imponía las manos y los curaba. Ve a curar a los enfermos. Dijimos también expulsar a los demonios. De muchos de ellos, cuando eran sanados, salían los demonios, que parece que muchos de ellos estaban poseídos por algún espíritu de daño, espíritu de muerte, espíritu del mal. Y reconocían a Jesús. Fíjese otra cosa que hemos señalado, que venimos viendo a partir de los comentarios que hacemos acerca de los evangelios que pertenecen a este año litúrgico. Sí, el Señor no quiere testimonio de demonios, no quiere reconocimiento por parte de espíritus que vienen a hacer daño, como no quiere tampoco a personas que pretendan
Sí, proclamar el Evangelio de manera tal que traten de apartar para sí seguidores. Se da cuenta que quieran retener a Dios como cosa propia. Aquí pasaba algo similar con lo que pasaba con el lugar donde había estado actuando Jesús. Fíjese, Jesús había estado sanando enfermos, Jesús curó a la suegra de Pedro. Primero curó, sanó, pero tenía algo que hacer el Señor. Fíjese, quería ser retenido, sí. Quería ser por este pueblo un Dios que les perteneciese exclusivamente. Y el Señor vino a todos, vino para todos. Y acá nos da él mismo la nota saliente acerca de esto, que después lo vamos a ver en el nivel totalmente universal, porque el Señor es salvador del género humano, de individuos de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las razas, de todas las lenguas. El Señor no se quedó con ellos. El Señor que les decía, tengo también que predicar a otros pueblos de Israel. Fíjese, aquí se nos dice que después el Señor ya se fue de esta zona de Galilea, fue a la Judea y ahí predicaba por todos los pueblos y hacía lo mismo que le vemos hacer aquí. El Señor proclamaba las buenas nuevas. El Señor proclamaba la verdad de Dios, la verdad que no era conocida. Lo hacía con la autoridad plena que tenía el enviado de Dios. Autoridad que mostraba inclusive a través de el testimonio de sus obras. Sanaba a los enfermos. El Señor expulsaba a los demonios. Fíjese cómo era seguida su palabra dicha con toda la autoridad propia del enviado de Dios. Predicaba por todos los pueblos de la Judea en las sinagogas. Era un maestro itinerante. El Señor no se quedaba, se da cuenta, en un solo lugar. Es como pretender muchas veces lo que dijimos aquí anteriormente, claro, pretender que Dios nos pertenezca exclusivamente. Es mío, es para mí, o es para nosotros. Cosa que es muy propio de algunos grupos muy sectarios que quieren poseer a Dios como propiedad exclusiva y ser ellos también a su vez propietarios exclusivos de la verdad superior y suprema. Dios es para todos. Y esto es lo que debemos entender. La palabra de Dios debe llegar a todos los oídos posibles, porque la gracia de Dios está destinada por Dios en Cristo Jesús para todos, no para algunos. Uno dice, bueno, ¿hay un pueblo elegido por Dios, así como en figura los fue el pueblo de Israel? Sí, un pueblo elegido lo hay, claro, pero es un pueblo nuevo, es un pueblo fundado por el Señor, es un pueblo configurado por individuos, varones y mujeres de todos los pueblos, de todas las naciones. La Israel espiritual, la cual está formada y fundada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, sobre el fundamento apostólico, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, es la Israel espiritual, es el pueblo, es ese pueblo nuevo, es el pueblo elegido. Pero fíjese qué diferente es este pueblo a lo que uno considera cuando se siente, y esto tiene mucho que ver también con un sentimiento de patriotismo que hay en muchos individuos, que consideran que el pueblo propio, la nación propia, es la mejor nación, debe ser la nación exclusiva, como los israelitas. Los israelitas consideraban que Dios les pertenecía exclusivamente, que Dios era Dios para Israel, que los demás pueblos eran pueblos impuros, en los cuales Dios no había puesto su favor. Y Dios vino en Cristo Jesús para todos. La universalidad del Evangelio, del mensaje de la vida,
está destinada desde el principio por el mismo Dios que hizo la vida y nos hizo a todos para la vida. Queda claro, y lo vemos en toda la gestión por parte de nuestro Señor Jesucristo, en todos los relatos que nos brinda el Evangelio, en todos los relatos, si leemos espiritualmente la Santa Escritura, vemos de qué manera el Mesías de Dios, el enviado, viene precisamente a hacer esto, a hacer la salvación para todo el género humano. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como siempre, Miguel, el Señor nos muestra que su reino es hacer el bien a los demás, es servir a los demás, y de una forma según como cada quien lo necesite. Y nuestra respuesta, como la respuesta de la suegra de Pedro, tiene que ser inmediatamente ponernos al servicio de Dios, sirviendo a los demás. Y recordaba cuando lo leía de un sacerdote que decía, no me dejo que me retenga. Y yo no entendía sus palabras. Y ahora con este evangelio, y creo comprender lo que quería decir el sacerdote. Él no podía quedarse en ese lugar, en ese momento. Tenía que anunciar la palabra de Dios en otros lados, como el Señor lo hace. Y esa es la misión de cada uno de nosotros. Quizás muchos no podamos conocer del pe al pa la palabra del Señor en cuanto literalmente hablamos, pero con una sonrisa hacia el otro, con una caricia, con un saludo, estamos haciendo vida esa palabra. Efectivamente, Patricia, y dijiste algo muy realmente interesante. Fíjate, el Señor, cuando le llevaban los enfermos, después de haber sanado a la suegra de Pedro, le imponía las manos uno por uno. O sea, cada uno según su necesidad, según la enfermedad, y llamémosle enfermedad, no solamente a la enfermedad así de tipo biológico como la conocemos, sino a la enfermedad espiritual. El Señor tiene siempre la palabra, el consejo, el auxilio, el remedio para cada uno según su necesidad. Atiende uno por uno el Señor, y a todos. Bien, esa es la función salvífica que hace nuestro Señor. A todos y a uno por uno. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de socorro, tu espíritu de remedio, de solución para todo el problema de nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu de luz. Lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.